Bueno, padre, parecería que, según dicen, Dios se ha revelado a los hombres de muchas maneras a lo largo de la historia. Y en cambio hay gente que dice, no, Dios se ha revelado una sola vez y ahí termina todo. ¿Qué hay de verdad en todo eso? Claro. Esto entre gente ya más, con mayor formación cultural y religiosa, se plantea, y a veces a nivel universitario he tenido que contestar con frecuencia estas preguntas. Así como hay personas que dicen que jamás ha habido una revelación porque no existe Dios. Y si existe Dios no ha hablado, como decía Voltaire, porque es un Dios que es puramente una especie de organizador arquitectónico del universo. Los masones, por ejemplo, piensan así, que es una superstición espantosa y una humillación para la razón humana decir que Dios ha podido hablarle al ser humano y darle órdenes o mandarle. Incluso Kant, como filósofo, también pensaba que era intolerable pensar que había un Dios externo a mí que me daba órdenes y me mandaba vivir una vida moral que se le había ocurrido a él y no a mí. En nombre de él, la diosa razón, defendían a la razón contra Dios. Bueno, a esas personas, claro, les parece una abominación decir que ha habido una revelación que Dios ha hablado al hombre. Por el otro lado, hay personas que hablan de revelaciones, pero sobre las cuales no pueden presentar con claridad pruebas de que son verdaderas locuciones de Dios a los hombres. Hay de todo, hay revelaciones privadas, muchísimas, algunas que exigen un discernimiento muy grande. Hay religiones que se llaman las religiones del libro, que son tres: el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, que tienen sus libros. Los judíos tienen la Biblia, lo que los cristianos llamamos el Antiguo Testamento, que es la Biblia hebrea. Los cristianos tenemos toda la Biblia hebrea completa, más los documentos que se forman el Nuevo Testamento que Jesucristo habló y los apóstoles repitieron las doctrinas de Cristo. Y luego los musulmanes tienen un libro que no lo escribió Mahoma en el siglo VI después de Cristo, pero al cabo de un tiempo, por tradición oral que se fue transmitiendo lo que había enseñado Mahoma, hubo unos escribanos que lo fueron escribiendo y se formó ese libro. ¿El Corán? El Corán, que los musulmanes lo enseñan como revelación divina. Para nosotros, para los cristianos, son totalmente creíbles como verdadera revelación de Dios las diversas revelaciones, porque ha habido bastantes, a lo largo de la historia de la humanidad, tal como la cuentan la Biblia hebrea y la Biblia cristiana, porque además hay muchísimos datos que corroboran la credibilidad. En cambio, en el Corán hay toda una serie de verdades, algunas de las cuales son de verdadera revelación, porque Mahoma simple y llanamente las tomó de la Biblia cristiana y de la Biblia hebrea. O sea, cuando en el Corán uno se encuentra con doctrinas que no hacen más que repetir o reflejar lo que está en la Biblia cristiana y en la Biblia hebrea, entonces no tenemos ninguna objeción. Pero de vez en cuando hay ciertas narraciones que para nosotros no son creíbles, para los cristianos, y que además no tienen toda la evidencia de que sea así. Por ejemplo, que en el cielo, en la salvación, uno de los goces del cielo sea una vida sexual intensa con unas huríes, con unas mujeres que se dedican a darles placer a los varones que se han salvado. Es toda una mentalidad que a lo mejor obedece a lo que era la vida del desierto en el siglo VI y VII, que hacía pensar a estos guerreros del desierto que morir tenía este tipo de recompensas en otra vida, o que incluso los caballos se salvaban. Por ejemplo, están convencidos de que el caballo de Mahoma está en el cielo con Mahoma. Y subió al cielo con su caballo, dicen ahí en el templo en donde estaba el templo de Jerusalén. Sí, donde actualmente está la gran mezquita la piedra de Omar, sí, sí. Ahí donde está la plaza de Jerusalén, donde antiguamente estuvo el templo de Salomón, ahí cuenta la tradición musulmana que Mahoma se fue al cielo con su caballo. Sí, sí. Entonces, para nosotros, algunas de estas revelaciones o tradiciones religiosas no son creíbles por motivos que habría que irlas discutiendo de a poco, con todo respeto, porque aquí, aunque hablo de cosas que pueden ofender, luego, no quisiera que se tomen como ofensas, porque todo es objeto de un diálogo civilizado. Pero para nosotros, a la luz de lo que nos cuenta la Biblia, tanto la hebrea como la cristiana, sabemos que ha habido varias revelaciones. ¿Cuáles son esas? Miren cómo lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, lo dice con toda claridad. Dice que se han ido produciendo a lo largo de la historia, que yo a veces cito así, ha hablado Dios de varias maneras,
En primer lugar, se reveló a través de Noé, que a su vez había conservado las primerísimas revelaciones de Dios a Adán y a Eva. De modo que podríamos decir que la primera revelación en la lista de revelaciones que hay, tal como lo cuenta el Catecismo en este título, Las etapas de la revelación, a partir del número 54 del Catecismo, se dice que Dios primero dio a conocer muchas verdades naturales y sobrenaturales a Adán y a Eva y a los patriarcas prediluvianos, antes del diluvio universal. Esto se fue transmitiendo por solo tradición oral. Cuando vino el diluvio universal y murió todo el género humano, menos Noé, con sus 8 familiares, o los 7 más Noé, que eran 8 en total, recibieron de Dios algunas otras revelaciones y conocimientos sobre el bien y el mal en la conducta humana, que a Dios le agradaba que se le ofrecieran sacrificios, pero no humanos, y algunos otros datos básicos y fundamentales de la vida religiosa de esa época, que es más o menos lo que podríamos llamar la religión de Noé, que es la religión de absolutamente todos los pueblos de la tierra, que viven esta religión natural, y que saben que es bueno ofrecer sacrificios a Dios. Lo que pasa es que después se ha ido oscureciendo la mente en algunas civilizaciones por culpa del pecado original y de los pecados personales, y se ha llegado a sacrificios humanos y otras deformaciones de la religiosidad natural. Después vino una nueva etapa en la revelación, que es la que ocurrió con Abraham, que no era judío. Abraham era un habitante de Caldea, de Ur de Caldea, era un caldeo que nació a orillas de lo que actualmente llamamos el Golfo Pérsico. Y de ahí Dios le pidió que se trasladara a lo que actualmente nosotros llamamos Palestina o la Tierra Santa. Y a Abraham Dios le fue revelando más cosas, entre ellas que de él iba a salir un pueblo especial y que iba a perdurar por siempre. Ese es el pueblo judío. Y Abraham fue el padre de este nuevo pueblo que Dios quiso que existiera y que fue depositario de una verdad y una revelación especial, que de ellos, a través de ellos, les llegaría una bendición a todas las naciones de la tierra. Por eso, del pueblo judío y de cada judío en particular, lo que hay que esperar es que ellos entreguen a toda la humanidad esta bendición que fue prometida por Dios a Abraham. No fue un tesoro para que se lo guardaran ellos solos. En el pueblo judío hay muchas tendencias y muchas escuelas, pero entre todos deberían tener, espero que tengan claro, que la bendición de Abraham fue para todas las naciones de la tierra. Para toda la humanidad. Sí. Y esa bendición se concretaba en el Mesías que iba a venir, en quien iban a recibir todas las naciones la buena noticia de que todos se podían salvar, que fue la revelación definitiva. O sea que se han ido dando por etapas estas revelaciones, ¿verdad? Hasta llegar a Jesucristo. Bueno, padre, nuevamente una pausa y volvemos. ¿Cómo no? Bueno, padre, al margen de todo eso, parece como que hay personas que dicen a lo largo de la historia, han dicho haber tenido revelaciones privadas, entre comillas, ¿no? Como que Dios ha tenido con ellos comunicaciones especiales, incluso algunos apoyan en ese hecho el haber fundado una institución, una sociedad, sectas, en fin, las más diversas cosas. Así es. Bueno, habría que distinguir. Yo también distingo con la ayuda del Catecismo de la Iglesia Católica. Por un lado, hay personas que de alguna manera, aunque sea remotamente, se remiten a la tradición cristiana y dicen que ellos han recibido como una yapa, una cosa adicional, una nueva revelación. Así han surgido los testigos de Jehová, los mormones y tantos otros grupos que de alguna manera se refieren a la Biblia judeo-cristiana, pero además traen su propio libro complementario que para ellos es el más valioso de todos. En el caso de estos grupos religiosos, habría que decir, como siempre, que hay que pedirle las pruebas de credibilidad por las cuales tan brillantemente ha pasado a lo largo de la historia la Biblia, con su vida y las comprobaciones históricas, etc. Por ejemplo, en el libro del Mormón, que yo pacientemente me lo leí hace unos años, ¿no? Me encuentro con que cuentan que una tribu número 13 de Israel, se trasladó allá por el siglo VI a.C. a Estados Unidos, y que en Norteamérica
creó toda una civilización que con el tiempo desapareció. Bueno, ese dato que lo tendría el fundador de los mormones por revelación, por un arcángel Moroni que se le apareció, ¿es creíble o no es creíble? Tiene que haber un mínimo de base de credibilidad de estas presuntas revelaciones. Entonces, lo que han hecho los mormones en Estados Unidos, sobre todo a través de esta su universidad Brigham Young en Salt Lake City, han excavado todos los Estados Unidos en busca de pruebas arqueológicas de que existió una tribu judía que vivió en Norteamérica antes de Cristo. Y no han encontrado absolutamente ni la más mínima huella ni comprobación. Lo que sí, lo digo con un poquito de ironía, eso sí, lo reconozco, ¿no? Han llegado a convertirse en una de las universidades más prestigiosas en paleontología, porque a base de hacer investigaciones y excavaciones han ido descubriendo cosas que se refieren a seres prehistóricos y tienen una facultad de paleontología muy famosa. Pero de la famosa tribu judía en Norteamérica, nada. Bueno, de esas, en el libro del Mormón se encuentran muchísimas cosas que no son creíbles, ¿verdad? Entonces, tiene que haber un mínimo. Lo que sí es perfectamente aceptable dentro de la religiosidad de los mormones es su vida moral. Pero eso sí, su vida moral está calcada de la Biblia cristiana, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto, ellos se han inspirado en el cristianismo. ¿En los mandamientos? En los mandamientos, en el modo de vida familiar, aunque con ciertas deformaciones. Porque, por una supuesta revelación divina, el fundador de los mormones habría recibido el permiso de la poligamia. Cosa que luego Jesucristo dijo que no. Pero que para los mormones sigue vigente, aunque Jesucristo haya dicho que eso no es, sino que el matrimonio querido por Dios desde los orígenes es de uno con una para toda la vida. Esa es la enseñanza de Cristo. Bueno, pues, como 1800 años después, aparecen unos mormones que dicen que eso que dijo Jesucristo no va, sino que dentro de la vida familiar, que para ellos es muy puritana, son gente muy honrada, muy trabajadora, muy correcta, pero todavía tiene vigencia la poligamia. O sea que no aceptan la revelación de Cristo. No aceptan la revelación de Cristo más que en aquellos aspectos que les interesan. De hecho, todas las iglesias protestantes que tienen su representación en Ginebra, ¿no? El Consejo Mundial de Iglesias no los ha reconocido a los mormones como cristianos, ni los mormones quieren ser reconocidos como miembros del Consejo Mundial de las Iglesias. Lo mismo pasa con los testigos de Jehová o con los adventistas, que tienen sus propios libros. Bueno, esas revelaciones que ellos dicen tener, lamentablemente o por suerte, no son creíbles, ¿verdad? De modo que uno no puede con toda paz y tranquilidad encauzar su vida religiosa a través de estos grupos. Los cristianos tenemos una pretensión que es muy atrevida para mucha gente, que el Catecismo de la Iglesia Católica dice así: la economía cristiana, por ser alianza nueva y definitiva, nunca pasará. Ni hay que esperar otra revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, aunque la revelación esté acabada, no está completamente explicitada. Corresponderá a la fe cristiana comprender gradualmente todo su contenido en el transcurso de los siglos. O sea que el ir comprendiendo el contenido de la Biblia nos llevará toda la historia de la humanidad, pero no habrá datos adicionales. De modo que cuando en la Iglesia decimos que ha habido una revelación privada dentro de la vida católica cristiana, y una señora asegura que, o un grupo de niños, los 3 pastorcitos de Fátima, aseguran que se les apareció la Virgen Santísima y que les dijo que hay muchos pecadores que se van al infierno, que hay que rezar mucho y que hay que ofrecer penitencias para que Dios tenga compasión y mande más gracias y se conviertan los pobres pecadores. Por supuesto que esa revelación privada, que no dice nada nuevo. La Biblia dice que hay pecadores, que existe el infierno, que existe la condenación eterna, que las oraciones consiguen la conversión de los pecadores, que ofrecer penitencias y mortificaciones gana gracia para que se conviertan los pecadores. Bueno, no añade ningún dato, pero en pleno siglo XX, a principios del siglo XX, en 1917, aparecen con esta novedad. Pues la Iglesia lo investiga, a ver si son creíbles. Y la credibilidad está en 2 caminos. Uno, en que no dicen nada que se oponga a la revelación de la Biblia. Porque si dicen algo que la contradice, se acabó. Eso no es aceptable. Y la otra es la santidad de vida de quienes hablan. Si demuestran tener una vida espiritual y moral impecable a lo largo de toda la vida, que incluso llegan, como en muchos casos, a ser declarados santas y santos por su vida ejemplar,
entonces sí son creíbles también como testigos. Y si además hay milagros que terminan de corroborar la credibilidad, como ha ocurrido en Fátima, en Lourdes, entonces no hay ninguna duda que Dios está llamando la atención sobre este punto o aquel otro de la revelación cristiana. Esas son revelaciones privadas perfectamente aceptables. En cambio, las que vienen con cosas incompatibles con la Biblia, como son el libro del Mormón, el libro de los adventistas, que dicen que hay una fecha para la segunda venida de Cristo, que es la obsesión que ellos tienen, o los testigos de Jehová, esos libros no son creíbles porque no cumplen con ese mínimo requisito de credibilidad, ni por la santidad de las personas, ni porque tienen milagros que lo corroboran, ni por las comprobaciones históricas que se pueden hacer. A veces piensan que la gente se puede convencer de algunos camuflajes que hacen que en realidad no son milagros. Claro. Pero el que los mira objetivamente se da cuenta que no es así. Sí, así es. Bueno, padre, hasta un próximo encuentro Hasta un próximo entonces. encuentro. Muchas gracias.